Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos en cada vídeo, ¿verdad? Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que regresaste o por la primera vez si viniste para que nosotros leamos juntos la Biblia. La cosa es súper simple, familia, mira. Solamente necesitamos a ti, tu Biblia o tu teléfono, o si no tienes ninguno, escucha, ¿no? Y vamos a siempre orar y pedir a Dios que nos dé sabiduría y venga aquí con nosotros para que nosotros, mientras que leemos su Biblia, agarramos lecciones que nosotros podemos usar en nuestro día a día también, ¿verdad? Y nos ayuda, nos hace recordar que Dios es fiel, que Él siempre, siempre, siempre estará fiel por nosotros y por cada persona que llama y clama al nombre de Dios, de Jesús, ¿verdad? Bueno, habíamos comenzado el primer libro de Reyes. Entonces vamos a leer ahora, primer libro de Reyes, capítulo 4, 5, 6, 7, y vamos a terminar con el Salmo 98 hoy, ¿ok? ¿Qué terminamos de hacer aquí? Estamos todo acerca de Salomón, ¿verdad? Y vamos a leer bastante acerca de Salomón y cuál increíble era su sabiduría, sus riquezas, todo lo que él tenía. Ahora vimos y terminamos en el vídeo pasado, si no te dio tiempo de ver, vete a ver, acerca del juicio increíble que le dejó a Salomón, famosísimo, porque él hizo un juicio en una situación que estaba súper confundida y dramática, y él hizo un juicio tan bueno que se quedó famoso. Todos decían, wow, pero este rey sí, tiene sabiduría de Dios, y todos sabían que Dios estaba con él. Entonces ahora vamos a continuar entendiendo cómo fue su reino, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por que tenemos este libro que podemos venir a leer y aprender más de ti. Siempre hacer para que nos recordemos de cuán fiel tú eres. Espíritu Santo, ven ahorita, ayúdanos, danos un corazón de entendimiento con sabiduría para poder entender de manera bien profunda lo que estamos leyendo, para poder aplicar en nuestro día a día. Te amamos con todo corazón. Oro esto todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, vamos entonces, hay que comenzar. Capítulo 4 de primer libro de Reyes. Ok, ahora vamos a leer acerca de los oficiales de Salomón. Salomón reinó sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, era el sacerdote y el consejero personal del rey. Versículo 6. Aesar era mayordomo y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre el tributo. Ahora, Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, que mantenía al rey y a su casa. Cada uno de ellos abastecía al rey durante un mes al año. Estos son sus nombres. Ben-Hur, en el monte de Efraín. Ben-Decar, en Macás. Salbim, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanán. Versículo 10. Ben-Esed, en Arubot, Soco y la tierra de Efer. Ben-Abinadab, en el territorio de Dor. Este tenía por esposa a Tafat, hija de Salomón. Baná, hijo de Ahilud, en Tanak, en Tanak,
y Megiddo, y en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, por bajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meola y hasta el otro lado de Jocmeán. Versículo 13. Ben-Geber era el otro gobernador en Ramot de Galaad, en las ciudades de Jair, hijo de Manasés, que estaban en Galaad, y la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con murallas y cerraduras de bronce. Wow. Versículo 14. Ahinadab, hijo de Ido, en Mahaniam, y Ahimaas en Neftali, ese tomó por esposa a Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usaí, en Aser y Alot. Versículo 17. Josafat, hijo de Parúa, en Issacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en esa tierra. ¿Sabes qué estabas pensando? Con los dos gobernadores que estaban casadas con hijas de Salomón, ¿será que ellos tenían más influencia? Porque eran parte de la familia del rey, ¿no? Uno no sabe, no dice aquí, pero eso es lo que yo pensé. Ok, versículo 20. Prosperidad de Israel. Judá e Israel eran numerosos como la arena del mar en multitud, y comían, bebían y se alegraban. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto. Le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Los víveres para Salomón eran cada día 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina común, 10 bueyes engordados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. Eso era cada día recibía eso. ¡Wow! Eso es bastante. Bueno, versículo 24. Porque Salomón señoreaba en toda la región y todos los reyes del oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y tuvo paz por todos lados. Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todo lo que venía a su mesa, cada uno un mes, y cuidaban que nada faltase. Proveían también de cebada y paja para los caballos y las bestias de carga en el lugar donde estaba el rey, cada uno en su turno. Entonces, cada gobernador tenía un mes que él tenía que proveer todo, y como que ser como gerente de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Versículo 29. La sabiduría de Salomón. Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría y prudencia. Anchura de corazón como la arena del mar. Fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y los egipcios. Mira, no sé si tú has leído mucho cosas históricas, pero muchas cosas históricas dicen que había mucha sabiduría en el oriente y también mucha inteligencia en Egipto, pero aquí dice que Salomón tenía, que su sabiduría de él era mayor que todo eso. Versículo 31. Fue más sabio que todos los hombres, más que Están, Esraíta, que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol.
y fue renombrado en todas las naciones. Mira, y fue renombrado en todas las naciones del alrededor. Compuso 3,000 proverbios. What? 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Wow. Y también disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó acerca de los animales, las aves, los reptiles y los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado su fama. Él era famosísimo. Qué cosa increíble, ¿verdad? Capítulo 5. Alianza entre Salomón y Hirán. Cuando Hirán, rey del Tiro, supo que había ungido a Salomón en lugar de su padre, le envió sus servidores, porque Hirán siempre había sentido afecto por David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios por las guerras que lo cercaron, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas las partes, y no hay adversarios ni mal que temer. Por tanto, he determinado edificar casa al nombre del Señor mi Dios, como Él lo dijo a David mi padre: tu hijo que pondré en tu trono, en tu lugar edificará casa a mi nombre. Manda pues, le está pidiendo al rey de Hirán, manda pues que me corten cedros del Líbano. Mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Versículo 7. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy el Señor, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Hirán respondió a Salomón: he oído lo que me mandaste decir. Haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar. La enviaré en balsas hasta el lugar que tú señales. Allí se desatará y tú la llevarás, y cumplirás mi deseo de proveer el alimento para mi palacio. Hirán, pues, envió a Salomón toda la madera de cedro y ciprés que él quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite limpio. Esto daba Salomón a Hirán cada año. El Señor dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. El rey Salomón reclutó 30,000 obreros por todo Israel. Enviaba al Líbano 10,000 cada mes por turno. Entonces iban como por 30 días para trabajo. Enviaba al Líbano 10,000 cada mes por turno. Un mes estaban en Líbano y 2 meses en su casa. Y Adoniram estaba a cargo de la leva. Versículo 15. Salomón también tenía 70,000 cargadores y 80,000 cortadores en el monte, sin cortar los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 encargados del pueblo que hacía la obra. Y el rey mandó que trajesen grandes piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Los albañiles de Salomón, de Hirán y de Gebal cortaron y aparejaron la madera y la cantería para la casa. Capítulo 6. Salomón edifica el templo. En el año 480, después que los israelitas salieron de Egipto,
En el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que sería nuestro mayo, que es el mes segundo, empezó a edificar el templo del Señor. Mira, 480 años después que los israelitas salieron de Egipto. 480 años después. Wow. ¿Qué significa? 480 años después que salieron de Egipto. Pero los de Egipto, los israelitas estaban en Egipto por 400 años. Significa eran 880 años desde que Jacob había ido a Egipto, ¿verdad? Cuando hubo donde no había comida. Y José estaba allá, Josué, ¿verdad? Su hijo. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años era? Entonces, casi 1000 años que Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a, le dijo la promesa de Dios, ¿no? Imagina, pero sí pasó, ¿ok? 480 años después. Versículo 2. El templo que el rey Salomón edificó al Señor era de 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. ¿Cómo? Más o menos 27 metros por 9 metros por 13.5 metros. ¿Ok? Versículo 3. El pórtico delante del templo de la casa eran de 20 codos de largo conforme el ancho de la casa y 10 codos de ancho frente de la casa. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. Y hizo cámaras alrededor. Versículo 6. La galería inferior era de 5 codos de ancho, la del medio de 6 codos de ancho y la tercera de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Cuando se edificó la casa, fue construida con piedras que traían ya acabadas, de manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. Mira, venían la precisión que tenía esas piedras. Ni siquiera necesitaba ladrillos. Entonces no había ningún ruido en la casa, porque ellos lo ponían ¡pop! Y entraban juntos así. Versículo 8. La entrada al piso bajo estaba al lado derecho de la casa por una escalera caracol. Se subía al piso medio y de ahí al tercero. Edificó pues el templo, lo completó y lo techó con madera de cedro. Edificó también cuartos alrededor de todo el templo. Cada uno era de 5 codos de alto y se unían al templo con madera de cedro. Entonces el Señor envió palabra a Salomón que le dijo, acerca de esa casa que tú edificas, si andas en mis normas, si cumples mis derechos y guardas todos mis mandamientos y andas en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Habitaré en ella, en medio de los israelitas, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esa es la promesa que Dios está diciendo ya hace tantos años, ¿no? Pero ¿cuál es lo que tiene que ser hecho? Aquí, sí andas en mis normas, sí cumples mis derechos y guardas todos mis mandamientos. Esas son las dos cosas que vamos a ver que él no lo hizo al fin, ¿no? Y los otros reyes también no. Pero bueno, continuando. Versículo 14. Así Salomón edificó el templo y lo terminó. Cubrió las paredes del templo por dentro con tablas de cedro, desde el suelo hasta las vigas del techo. Cubrió el piso con madera de ciprés. Al fondo de la casa separó 20 codos con tablas de cedro, desde el piso hasta el techo, para formar el santuario interior, el lugar santísimo. La casa, a saber,
el lugar santo del templo medía 40 codos de largo. La casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Versículo 19. En lo más interior de la casa estaba el lugar santísimo para poner allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en el interior y medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Y lo cubrió de oro purísimo. También hizo un altar de cedro. Versículo 21. Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y el lugar santísimo y cerró la entrada con cadenas de oro. Cubrió pues de oro todo el interior de la casa y también vistió de oro todo el altar que estaba ante el lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de alto, 4.5 metros. Cada ala del querubín medía 5 codos, 2.25 metros. Así, desde la punta de una ala hasta la otra punta de la otra ala, habían 10 codos, ¿no? Porque era 5 y habían 2 querubines. Versículo 25. El otro querubín también 10 codos. Los 2 querubines eran de un mismo tamaño y una misma forma. La altura de cada uno era de 10 codos. Cada uno era 10 codos. Y habían 2. Versículo 27. Puso estos querubines en el lugar santísimo. Los querubines extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban, ¿no? La otra pared y las otras 2 alas se tocaban una a la otra en el medio de la casa. Eran como 2 guardianes enormes, querubines, en el santísimo. Y vamos a ver que después él puso el arca en el medio de los 2, ¿no? Versículo 28. Y cubrió de oro los querubines. Los querubines eran de oro, cubiertos de oro. En todas las paredes de la casa, por dentro y por fuera, esculpió figuras de querubines, palmeras y botones de flores. Y cubrió de oro el piso de la casa, tanto el aposento interior como el exterior. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de maderas de olivo. El dintel y los postes eran pentagonales. Las 2 puertas eran de madera de olivo. Talló en ellas figuras de querubines, palmeras y botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Versículo 34. Las 2 puertas eran de madera de ciprés y las 2 hojas de cada puerta eran giratorias. Talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las estalladuras. Edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, mayo, echó los cimientos de la casa del Señor. Y en el 11º año, en el mes del Bul, que es noviembre, que es el mes 8º, fue acabada la casa, con todos sus detalles según el proyecto. La edificó, pues, en 7 años. Se demoró 7 años para construir el templo. ¡Wow! Lleno de oro, si tú puedes imaginar. Tiene muchos, puedes ver en la internet, aquí mismo en YouTube, puedes dar una pesquisa, porque hay un montón de ejemplos de cómo era el templo que hizo Salomón. Puedes ver un visual de cómo era, es increíble cómo era. Ok.
El último capítulo, capítulo 7 ahora, ¿ok? El palacio real de Salomón. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y acabó toda. También edificó la casa del bosque del Líbano, tenía 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. La cimentó sobre 4 hileras de columna de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de tabla de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 filas de ventanas, una ventana opuesta a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y postes eran cuadrados. Cada ventana estaba frente a la otra en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas de 50 codos de largo y 30 de ancho. Frente a las columnas había un techo sobresaliente. Hizo también el pórtico del trono y el pórtico del juicio, donde iba a juzgar. Y lo cubrió de cedro desde el suelo hasta el techo. Versículo 8. En la casa donde él moraba había otro atrio dentro del pórtico de hechura semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por esposa. La hechura era semejante a ese pórtico. Todas esas obras fueron de piedras costosas, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, lo mismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas y grandes, piedras de 10 y de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y con madera de cedro. Al exterior, el gran atrio tenía alrededor 3 hileras de piedras labradas y una hilera de viga de cedro. Así también era el atrio interior del templo y su pórtico. Mira qué cosa, wow, que él hizo, ¿ah? Versículo 13. El rey Salomón mandó traer de Tiro al bronquista Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram estaba lleno de sabiduría, pericia y experiencia en toda obra de bronce. Este vino al rey Salomón y hizo toda su obra. Entonces, él fue el que hizo la obra. Versículo 15. Las 2 columnas de bronce. Hiram vació 2 columnas de bronce de 18 codos de alto cada una. Su circunferencia eran de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de cada capital era de 5 codos. Era enorme. Es como 2.25 metros la parte de arriba de las columnas. Imagina, solamente la parte de arriba de las columnas. Había trenza a manera de red y finos cordones a manera de cadenas para los capiteles que iban sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capital. Versículo 18. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, como una flor al fin así, y eran de 4 codos. En los capiteles de las 2 columnas encima de la parte más abultada había 200 granadas en 2 hileras que rodeaban el capitel. Hiram levantó esas columnas en el pórtico del templo. A la columna de la derecha la llamó Jaquín, hasta le dio nombre a cada columna. Le llamó Jaquín a la de la derecha, y la columna de la izquierda la llamó Boaz. Y la parte superior de las columnas tenía forma de lirio. Así se acabó la obra de las columnas. ¡Wow!
Todo eso solamente para las columnas. Ok, ahora, la pila mayor de bronce. Hiram hizo también una pila redonda de fundición de 10 codos de diámetro y 5 codos de alto. La ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Rodeaba la pila por debajo de su borde unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñía la pila alrededor en 2 hileras fundidas al mismo tiempo que la pila. Versículo 25. La pila descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al oriente, con sus ancas hacia adentro. Sobre eso se apoyaba la pila, encima de los 12 bueyes. El espesor de la pila era de 1 palmo y su borde era labrado como el borde del cáliz de una flor de lis. Habían en ella 2,000 batos, como 44,000 litros. ¡Wow! Pues, ¿será 44 litros o 44,000 litros? No sé. Bueno, versículo 27. 10 bases móviles. Hizo también 10 bases de bronce, cada una de 4 codos de largo y de ancho, y 3 codos de alto. Las bases tenían unos tableros entre las molduras. Sobre esos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, bueyes y querubines. Sobre las molduras de la base encima y debajo de los leones y los bueyes había añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. Y en sus 4 esquinas habían apoyos de fundición y sobre ellos descansaba la pila. La boca de la pila entraba dentro de una guarnición de 1 codo de altura. La boca era redonda como obra de pedestal y tenía 1,5 codos de diámetro. Había también sobre la boca estalladura con tableros cuadrados no redondos. Versículo 32. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de 1,5 codos. Las ruedas eran como las de un carro. Sus ejes, rayos, cubos y cinchos, todo era de fundición. Las 4 repisas de las 4 esquinas de cada base formaban una sola pieza con la base. En lo alto de cada base había un soporte redondo de medio codo de altura y encima de la base sus molduras y tableros formaban una sola pieza. En la superficie de las molduras y en los tableros grabó querubines, leones, palmeras y otros adornos, en proporción al espacio de cada una. De ese modo hizo 10 bases fundidas de una misma forma, medida y entalladura. Hizo también otras 10 pilas de bronce. En cada pila cabían 40 batos. Cada una era de 4 codos de diámetro y asentó una pila sobre cada una de las 10 bases. Puso 5 bases a la derecha de cada casa y 5 a la izquierda y colocó la pila mayor al lado derecho de la casa al sureste. Ahora, los enseres del templo. Estamos ya casi terminando. Versículo 40. Hiram hizo también fuentes, tenazas y cuencos. Así acabó toda la obra que Salomón le encargó para la casa del Señor, a saber 2 columnas, los capiteles que estaban en lo alto de las columnas, 2 redes que cubrían los capiteles, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las columnas, las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, la pila mayor, los 12 bueyes debajo de la pila mayor, calderos, paletas y cuencos,
todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor fueron de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y Salomón dejó sin inquirir el peso de bronce de todos los utensilios por su gran cantidad. También hizo Salomón todos los enseres que pertenecían al templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para los panes de la presencia. Versículo 49. Los candelabros de oro purísimo, 5 de la derecha, 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro. También las tazas, despabiladeras, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quinceales de las puertas de la casa interior, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Cuando se acabó toda la obra que el rey Salomón encargó para la casa del Señor, guardó Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y vasos, y lo puso en la tesorería de la casa del Señor. ¿Te recuerdas que David había hecho nosotros vamos a leer eso más tarde, que él había hecho una preparación increíble de todo material que Salomón iba a necesitar? Pero encima de eso, él también había puesto al lado un montón de oro y plata y todo lo demás, y vasos de su tesoro, del rey personal, que él quería dar como regalo a la casa de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí al fin, que Salomón, cuando terminó de hacer todo eso, agarró lo que era de su papá, que su papá había puesto al lado, esperando, y lo agarró y lo puso en la tesorería de la casa del Señor, del tesoro personal de David que él había dado. Qué bonito, ¿verdad? Ok, vamos a leer Salmos 98. Dios ha hecho maravillas. Cantad al Señor canción nueva, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo lo han salvado. El Señor dio a conocer su salvación. A la vista de las naciones reveló su justicia. Se acordó de su amor y su fidelidad hacia la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Versículo 4. Cantad alegres al Señor toda la tierra. Levantad la voz, aplaudid y salmead. Salmead al Señor con arpa y voz de canto. Aclamad con trompetas y bocina ante el Rey, el Señor. Brame el mar y su plenitud, el mundo y sus habitantes. Los ríos batan las manos, los montes todos regocíjense ante el Señor, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén y amén, ¿verdad? Bueno, familia, qué lindo. Mira, el detalle para mí, yo siempre me quedo aquí pensando qué cosa increíble de tener ese tipo de detalle, de saber exactamente lo que hizo Salomón y con qué lo hizo, qué material, todo ese detalle, ¿no? Que Dios quería que uno nunca se olvide de eso. Y también ahora con este salmo increíble, ¿verdad? Espero que eso te da como un confort de saber cómo Dios es un Dios detallado, que cuando Él hace algo, Él ya pensó en todos los detalles. Uno puede confiar en eso, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor. Gracias porque eres tan detallado, que tú quieres que nosotros nos recordemos y después de miles y miles de años que podamos leer estos detalles que tú detalladamente le dijiste a David y después a Salomón de cómo tenían que hacer. Tú eres ese tipo de Dios, ese tipo de Padre, que tú vas a cuidar y te encargas de todos los detalles de nuestra vida para cada persona que confía
plenamente, totalmente en ti. Ayúdanos a hacer así todos los días de nuestra vida, querido Dios. Te amamos con todo corazón. Lo pido eso y lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, entonces continuaremos en el próximo video con los capítulos aquí, las historias de el primer libro de Reyes, ¿verdad? Los veo en el próximo video y hasta allá, que Dios les bendiga.